Convierte basura en energía limpia. Neutraliza los residuos radioactivos. Captura los gases del calentamiento global y los trae de nuevo a la Tierra. Conozcan la industria en desarrollo del siglo XXI. Desde edificios verdes hasta el renacimiento de un río. A continuación, tecnología ambiental en Maravillas Modernas. El siglo XXI advierte una encrucijada para el planeta conocido como Tierra. Y para sus habitantes más audaces, inteligentes e insaciables, la raza humana. Muchos de nuestros logros son de doble filo. Los seres humanos hemos impactado de manera asombrosa al planeta que nos sostiene. Hemos deforestado el 50% de los bosques del mundo, eliminado innumerables especies, represado ríos poderosos y consumido la energía fósil acumulada de millones de años en un siglo y medio. Nuestro mayor impacto en el planeta y el mayor reto para nuestra civilización será probablemente el inminente aumento de las temperaturas en el siguiente siglo. Organizaciones científicas nacionales e internacionales coinciden en que el calentamiento global es causado por los gases de efecto invernadero creados por el hombre. Gases que atrapan el calor del Sol en nuestra atmósfera. El gas de efecto invernadero más importante es el dióxido de carbono, y su mayor fuente es la combustión de petróleo, carbón y gas natural. En 50 años, si no damos grandes pasos para revertir esta tendencia, tendremos más CO2 en la atmósfera que nunca antes en la historia científica registrada desde hace 700.000 años. Sabemos en general cuáles serán las consecuencias: inundaciones, olas de calor, escasez de agua, escasez de alimento. No sabemos cuál será la magnitud. Una de las soluciones más importantes para el problema del dióxido de carbono se encuentra en un lugar inesperado. Un campo petrolífero bajo las llanuras de Saskatchewan. Esta reserva petrolífera, conocida como Campo Midale, es también un terreno que provee la tecnología del siglo XXI conocida como eliminación geológica del carbono. Captura las emisiones de carbono y las devuelve a la Tierra. El campo Midale, operado por Apache Canada Limited, fue perforado por primera vez en 1953. Tiene una capacidad total de 515 millones de barriles de petróleo. Pero como en muchas reservas del mundo, el petróleo fácilmente recuperable ya ha sido extraído. El petróleo aquí en Midale se encuentra en rocas similares a esta. Es roca, es muy sólida. Parece una esponja llena de agujeros. Esos agujeros están llenos de petróleo y en algunos casos de petróleo y agua. Lo que hay que hacer es llevar el petróleo de estas rocas a un pozo en la superficie. Para hacer eso, se necesita presión. Desde los años 60 se ha usado la inyección de agua en el campo Midale para aumentar la presión subterránea y empujar el petróleo a los pozos productores. Pero una gran parte del petróleo se aferra a las rocas y no se puede quitar usando agua. Lo que hay que hacer es inyectar un solvente que se combine con el petróleo y ayude a quitarlo de las rocas. Apache encontró ese solvente en la forma de dióxido de carbono. El CO2 en este conducto ha sido comprimido a 906 kilogramos por milímetro cuadrado, comportándose en este punto como un líquido. Luego se inyecta directamente a la reserva a 1.432 metros bajo tierra. Cuando inyectamos el CO2 en la reserva, se combina con el petróleo y le cambia sus propiedades químicas y físicas, lo que le permite desprenderse de las rocas. Así podemos producir ese petróleo que de otra manera no sería posible. Usar CO2 para liberar el petróleo de la roca no es una tecnología nueva. Lo que es nuevo es de dónde proviene el CO2. A 322 kilómetros al sur, en Beulah, Dakota del Norte, se encuentra la compañía de gasificación de Dakota, en donde se quema carbón para obtener combustibles sintéticos.
El proceso también libera mucho dióxido de carbono en el aire, o lo hacía hasta hace poco. Ahora las emisiones de CO2 son capturadas en las chimeneas, comprimidas y enviadas a Canadá por un conducto de 322 kilómetros. El campo Midale y el adyacente campo Weyburn, operados por Encana, usan el CO2 en lo que se conoce como recuperación mejorada de petróleo, o EOR. Luego de que el CO2 despega el petróleo de la roca, el inyector dispara agua a presión limpiando la reserva. Así es como podemos llevar los fluidos en la reserva, desde donde los inyectamos hasta donde los producimos. Ese pozo detrás de nosotros produce unos 650 barriles diarios de fluido con un 85% de agua y un 15% de petróleo. El brebaje de petróleo, agua, gas natural y CO2 es separado en varias partes. Una parte del CO2 se queda bajo tierra, aferrado a la roca. El resto se represuriza a 2000 psi, se combina con el CO2 del conducto de Dakota y se inyecta al suelo nuevamente. Durante los próximos 40 años, el CO2 de Dakota continuará desprendiendo todo el petróleo que pueda. Mientras lo hace, irá llenando el vacío dejado en la roca. Anticipamos que con este plan la vida del campo era de unos 15 años. Con el CO2, creemos que el campo seguirá funcionando en el 2045. El gas invernadero será enterrado en la reserva de petróleo y los 280 pozos serán tapados con cemento. La misma roca densa que mantuvo atrapado petróleo y gas natural por billones de años debería atrapar el CO2 por el mismo tiempo. Además del petróleo en las reservas, los científicos se han centrado en otras áreas para la eliminación del carbono. Las más importantes son salinas profundas y yacimientos de carbón abandonados. El estimado mundial actual de emisiones de dióxido de carbono está entre 23 y 24 gigatones al año. El potencial mundial estimado para el almacenamiento geológico es de unos 900 gigatones. Hay potencial de almacenamiento geológico más que suficiente para cubrir nuestras emisiones mundiales. Pero la eliminación del carbono es costosa. El precio de los proyectos de inyección de CO2 de Midale y Weyburn es de unos $200 millones, sin incluir el costo del CO2. Pero esa gran inversión permitirá que Apache y Encana produzcan 215 millones de barriles de petróleo que no se puede extraer de otra manera y que valen billones de dólares. Es un incentivo evidente. La pregunta es, ¿quién pagará por la eliminación del CO2 si no hay petróleo nuevo que recuperar? Las iniciativas para encontrar maneras de reducir o almacenar el carbono para no liberarlo en la atmósfera se han vuelto cada vez más comunes en el ámbito regulador. En estados como California se ha establecido límites para la cantidad de emisiones de carbono de las industrias. En este caso, las industrias tendrán que encontrar la manera de servir a sus clientes y proveerles electricidad y también capturar y almacenar el carbono, o tendrán que abandonar tecnologías que le habían funcionado muy bien en el pasado. Lejos de las llanuras de Saskatchewan, en el desierto calcinado de Arizona, otra compañía está encontrando una manera útil de deshacerse de las emisiones de carbono y es literalmente verde. La central eléctrica Red Hawk, perteneciente al Servicio Público de Arizona, o APS, es una gran central de ciclo combinado de gas natural. En ella se quema gas natural para encender turbinas gigantes que generan 1000 megawatts de electricidad. Los residuos resultantes de la combustión de hidrocarburos son agua y dióxido de carbono, que normalmente es liberado como gas de efecto invernadero. Pero la combinación de H2O y CO2 y el sol de Arizona resulta en la fórmula mágica para la fotosíntesis. Así que el APS se asoció con una compañía llamada Green Fuel Technologies para este experimento: capturar una porción de los gases de efecto invernadero de la central y mezclarla con algas. El alga tiene una misión esencial en la vida:
comer CO2 y dividirse. Eso la hace ideal para controlar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los residuos de agua y CO2 son capturados por la combustión de gas natural y llevados por un conducto a estos tanques bioreactores. Como todas las plantas, el alga se alimenta de carbono para su proceso de crecimiento y libera solo oxígeno. El proceso comienza en el vivero, donde los biólogos de Green Fuel tienen varios tipos de alga. Casi todas las especies de algas se duplican en el fotoperíodo de un día en 8 horas y aquí en el vivero tenemos 3 fotoperíodos. Usamos el residuo de agua de la central para que crezcan estas algas. Hemos adaptado estas algas a este lugar particular, a esta agua particular, a este gas de combustión particular. Eso las hace muy fuertes. La superplanta es transferida al bioreactor diseñado para distribuir la luz del sol y el CO2 hasta que el alga está lista para la cosecha. Esta manguera nos permite esparcir el gas en el sistema. Estas de aquí son para refrescar y esta es la de la cosecha. Cuando el alga crece hasta una concentración particular, se puede extraer un poco. APS y Green Fuel no van simplemente a botar esas algas. Que se parezca mucho al petróleo no es coincidencia. Como los hidrocarburos, las algas son químicamente complejas y están llenas de energía. Estamos estudiando un proceso de 3 pasos para usar las algas. El primero, cosechar el aceite de las algas para hacer biodiesel. El segundo, extraer el almidón para hacer etanol. Y lo que queda de las algas son proteínas y podemos usarlas para alimentar al ganado. La cosecha también se puede disecar y quemar de nuevo en la central eléctrica. También se puede hacer papel, plástico y hasta comida. De hecho, muchos de nosotros consumimos algas en nuestra comida diaria sin darnos cuenta. Creo que con el tiempo desarrollaremos una relación simbiótica más cercana con esta planta que ha estado cerca de nosotros durante millones de años, seguramente antes de que existiéramos. El experimento ha sido tan exitoso que APS y Green Fuel pronto llenarán toda esta estructura con abrevaderos de algas. Desarrollar esta tecnología requiere de un gran esfuerzo. Para capturar el 100% de las emisiones de CO2 de la central, se necesitará 1 hectárea de algas por megavatio. Entonces, una central grande como Red Hawk necesitará 809 hectáreas. Pero no crean que Green Fuel Technologies no ha pensado en eso. En los Estados Unidos hay más de 1.700 centrales eléctricas que son lo suficientemente grandes para instalaciones como estas. Y con posibles subproductos lucrativos, el papel de las algas en la reducción de las emisiones de carbono podría pagarse por sí solo. Revertir el problema del carbono requerirá un número de soluciones simultáneas, desde salvar bosques y pantanos que naturalmente capturan el CO2, hasta desarrollar tecnologías en energías renovables y, lo más importante, no liberar carbono. Otra solución al grave problema ambiental está aflorando: las casas y oficinas verdes. Para encontrar la fuente de tantos problemas ambientales, no hay que ver más allá de su propia casa u oficina. Los edificios exigen demasiado de los recursos del planeta. El 50 o 60% de la electricidad en este país no es consumido por los automóviles, como tanto se dice, sino por aires acondicionados, calefacciones y edificios. Entren en el edificio verde. Sus 3 objetivos: usar menos y más sustentables materiales de construcción, reducir drásticamente el consumo de energía y agua, y construir sin usar químicos tóxicos. Usar esas tecnologías en la medida de lo posible es la manera más económica y rápida de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones globales de contaminantes convencionales. Un vivo ejemplo es esta casa moderna de 3 habitaciones construida por Living Homes en Santa Mónica, California. Las consideraciones ambientales comienzan incluso antes de la construcción.
Esta casa consta de 11 módulos prefabricados enmarcados en acero, que son ensamblados en el sitio en un solo día. Un diseño prefabricado reduce enormemente los residuos de construcción. La construcción estándar de casas deja muchos residuos. El 30 o 40% de los materiales terminan en un vertedero. De hecho, el 30 o 40% de un vertedero está lleno de residuos de construcción. Cuando se prefabrica, más o menos el 2% de los materiales termina como residuo, porque se usan planos para todo. Es algo muy preciso. El marco de acero también está libre de problemas de moho y humedad comunes en la madera. Es un material muy saludable y también es reciclable. Los materiales reciclados y sustentables abundan y todas las superficies fueron construidas sin químicos tóxicos como el formaldehído, que es comúnmente usado en adhesivos y plastificados. Las encimeras de la cocina son hechas de papel periódico o celulosa. En el baño hay encimeras hechas de vidrio reciclado. Los separadores de las duchas están hechos de resina plástica recuperada. La madera usada proviene de un lugar cosechado sustentablemente, certificado por el Consejo de Administración de Bosques. Esta práctica ayuda a preservar la mejor fuente de eliminación de carbono del mundo, los bosques antiguos. El costo de construcción de esta casa, diseñada por el arquitecto de renombre Ray Capi, es de $250 por metro cuadrado, por encima del promedio nacional. Pero el costo de construir verde se puede compensar gradualmente. Idealmente, una casa verde genera gran parte de su energía y la usa lo más eficientemente posible. Un sistema solar térmico calienta el agua, que también es llevada por debajo del piso para proveer calor radiante eficiente del suelo hacia arriba. Paneles fotovoltaicos proveen casi toda la electricidad de la casa, tarea que es facilitada por el uso de electrodomésticos Energy Star. Bombillas LED, por sus siglas en inglés, que usan 1/10 de la energía que usan los incandescentes, y el consumo de luz solar gratis y abundante. Las casas verdes no son solo para la calurosa California. En el corazón de la ciudad de Nueva York se está empleando el mismo concepto a una escala mucho mayor. Este es el edificio residencial Solaire, hogar de casi 700 personas en el Bajo Manhattan. Con su propio sistema de tratamiento de agua y uso eficiente de la electricidad, consume 55% menos agua y 37% menos energía que otro edificio. La característica más impresionante del Solaire puede ser sus 2 techos verdes que usan el poder de las plantas para aislar el edificio y absorber el agua de lluvia. El mayor beneficio de este techo es que ayuda con el efecto de isla térmica. El efecto de isla térmica es creado por la oscuridad de una ciudad, las calles asfaltadas y especialmente los miles de techos oscuros y absorbentes que atrapan el calor y hacen que la ciudad sea 6 grados más calurosa que otras áreas cercanas en el verano. Las plantas reflejan la luz del sol y refrescan el aire alrededor mediante un proceso llamado evapotranspiración, la forma de sudar de las plantas. El techo verde es un aislante. Mantiene el calor en invierno y refresca en verano. Las plantas son solo el tope del sistema sofisticado de drenaje en el techo. Durante tormentas, el techo verde de múltiples capas absorbe el 80% del agua de lluvia que normalmente corre por alcantarillas que se desbordan. Los residuos del agua de lluvia son la mayor fuente de contaminación del agua. Las aguas corren por los edificios, las alcantarillas y llegan al océano. Cuando están en la alcantarilla, recogen todos los residuos tóxicos y excrementos de animales y los llevan a las aguas costeras. Los techos vivientes son solo una de las tecnologías verdes que se desarrollan en selvas de concreto como Nueva York. A unos kilómetros del Solaire, la nueva sede de Hearst Corporation, una de las empresas matrices de esta red, demostró que hasta un rascacielos puede ser verde, de abajo hacia arriba. Para la torre Hearst, de 46 pisos, esto significó no solo mantener la fachada de la sede original, sino también el reciclaje del 85% de los materiales del viejo edificio. También hubo ideas verdes detrás del excepcional exoesqueleto de acero. El hecho de poner el esqueleto del edificio del lado de afuera lo hace una estructura mucho más eficiente.
La forma de triángulo usa menos acero que las formas normales. Hay menos columnas y al mismo tiempo el edificio está sostenido de una manera mucho más eficiente. Marcos más eficientes significan más oportunidades para hacer ventanas y tener luz natural. Un diseño ambientalmente responsable con las mejores características estructurales y los detalles más pequeños. Todo el techo está hecho de material reciclado. Las luces del techo están programadas para apagarse automáticamente cuando sales de la habitación. También se ajustan a la luz natural que entra. Este sistema de paredes es de vidrio altamente eficiente. Contiene más hierro, lo que permite que entre más luz natural. Pero no tanto como para que haga calor. Esto significa que se necesita menos luz artificial. Los primeros rascacielos fueron en alguna forma pioneros verdes. Construidos antes de que se inventara el aire acondicionado, estos edificios dependían de las ventanas profundas para evitar el sol directo. Chapas de barenga estrechas y ventanas que se abren para crear una ventilación cruzada. Los primeros edificios confiaban en la masa térmica de la albañilería para absorber el calor durante el día y liberarlo en la noche. Estas formas de enfriamiento pasivo han llegado a ser reconocidas actualmente como prácticas de construcción verde. La Torre Hearst, como el Soler, recolecta y recicla su propia agua, solo que es mucha más agua. Este tanque es de 14.000 galones. Aquí almacenamos el agua. Las paredes son de concreto de 46 centímetros de grosor. El agua es filtrada 3 veces y luego es bombeada al sistema de aire acondicionado, donde abastece a las torres de enfriamiento. Llevamos 4.000 toneladas de enfriamiento por esas torres. Por supuesto, en la época de verano. Ese es el mayor consumo. Es lo que mueve el medidor de agua. Los residuos líquidos también suministran una característica diferente de agua, conocida como cascada de hielo, que enfría y humedece el atrio. Gracias en gran parte al sistema de agua, la Torre Hearst consume 10% menos agua que otros rascacielos. También consume 26% menos de electricidad. Eso nos lleva a otro tipo de ahorro verde. Este será nuestro hogar por los próximos 100 años y estas tecnologías, con las que ahorras 26% de energía solo en electricidad durante toda la vida del edificio, son realmente eficientes. Todo el dinero que ahorramos como corporación. Muchas personas pensaron que no se podía construir verde en la ciudad de Nueva York, pero probamos lo contrario. Y aconsejo a quien subestima este proyecto que venga a verlo y trate de hacerlo mucho mejor. La revolución de la construcción verde es algo en lo que todos pueden participar. Otras tecnologías ambientales es mejor dejárselas a los expertos, como la limpieza del legado mortal de una era nuclear. Este es el Departamento de Energía del complejo secreto Y-12 en Oak Ridge, Tennessee. El Laboratorio Nacional Oak Ridge fue uno de los emplazamientos principales de acumulación de uranio y desarrollo de bombas nucleares de los Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría, gran parte del trabajo se hizo en el Y-12. Existen 3 plantas, la Y-12, la X-10 y la K-25. Todas fueron parte del proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar armas nucleares y obtener el primer enriquecimiento de uranio para crear las bombas que se usaron en Hiroshima, por ejemplo. Durante décadas, el uranio y otros residuos tóxicos eran simplemente enterrados. Estaban haciendo todo muy rápido y no tenían tiempo para deshacerse de los residuos de la manera que ahora consideramos adecuada. Así que los residuos eran bombeados desde la planta Y-12, donde procesaban las partes para armas nucleares, hasta esos estanques. La Y-12 descargó millones de galones de residuos de armas nucleares en estos estanques hasta 1984. Los estanques fueron vaciados, tapados y cubiertos con un estacionamiento. Pero eso no evitó que la forma hidrosoluble altamente móvil del uranio, conocida como U6, se filtrara en las aguas subterráneas locales, que contienen más de 1000 veces la concentración legal de uranio.
El primer paso para limpiar este desastre es tomar una muestra del agua subterránea que contiene aproximadamente 30% de agua mezclada con tierra. Sacamos una muestra y la analizamos de diferentes maneras. Primero la escaneamos con un medidor beta gamma, que es este instrumento. Esta es una muestra que tomamos de nuestro terreno. Tiene una cantidad importante de actividad. Como pueden escuchar, mientras más ruido, más actividad hay. También la podemos analizar con algo llamado fluorómetro de rayos X. Esto envía rayos X y así podemos saber por la fluorescencia de cada elemento qué elementos contiene. De hecho, se puede cuantificar a nivel de partes por millón. La Y12 y otros departamentos de energía están enfrentando un reto que hasta hace poco se pensaba insuperable. Hay tal vez unos 32 estados con contaminación de uranio. Esto está relacionado en gran parte a la minería y procesamiento de uranio en diferentes plantas. Se ha esparcido bastante y es un problema del Departamento de Energía por el tipo de cosas que está haciendo. Para afrontar lo que podría ser la mayor limpieza ambiental de la historia, los científicos del Laboratorio Nacional de Oak Ridge comenzaron a experimentar con una forma innovadora de bioremediación. La bioremediación es una metodología que usa seres vivos como microbios o bacterias para transformar los contaminantes del suelo en formas que sean menos tóxicas. Usar la bioremediación para estabilizar metales pesados como el uranio 6 fue una tecnología radical no probada. Un trabajo duro se volvió aún más difícil cuando se descubrió que el suelo y el agua subterránea de la Y12 contenían muchas otras toxinas, además del uranio, frente a las cuales los microbios no tenían oportunidad de supervivencia. Contiene PCE, que es una toxina orgánica, y varios tipos diferentes de metales, como níquel y altas concentraciones de aluminio. La acidez es tan fuerte que está disolviendo muchos minerales del suelo, y el olor a ácido nítrico está presente. Así que antes de intentar bioremediar el uranio, los científicos bombean el agua subterránea a la superficie y la someten a una serie de transformaciones químicas. Primero se remueve el vacío y luego se usan filtros de carbono para remover las toxinas orgánicas volátiles del agua. Luego, el agua subterránea es traída a estos tanques, donde le extraemos el aluminio. En este lugar en particular, la concentración de aluminio es muy elevada, de unas 400 o 500 partes por millón. Después es dragada y bombeada a otro tanque en la parte de atrás. El agua aún contiene gran cantidad de nitrato tóxico que fue usado para limpiar la instrumentación de armas nucleares. Entonces el agua es bombeada a este reactor de lecho fluidizado, donde los microorganismos remueven el nitrato. Finalmente, el agua es bombeada de nuevo bajo tierra y comienza la tarea más importante: estimular insectos microscópicos para convertir el uranio 6 soluble, altamente movible, en uranio 4 insoluble y estable. El primer paso es bombear en el suelo y el agua subterránea una fuente de energía que estimule los microbios. En este caso es etanol. Cuando colocamos metanol, etanol o acetato en el agua subterránea, estamos alimentando a las bacterias. Cuando se alimentan, necesitan respirar y para hacer eso necesitan usar los metales. Mientras las bacterias respiran, liberan un electrón extra que se adhiere a ciertos minerales como el uranio. Los electrones que tienen una carga negativa reducen el estado de oxidación del uranio. Esto significa que reducen el número de cargas positivas en cada átomo de uranio. Esa es una característica sumamente importante porque reduce, por ejemplo, el estado de oxidación del uranio, de uranio 6 a uranio 4, que ya no es soluble en el agua. No fluye con el agua, se precipita y se mantiene ahí en el suelo de manera muy estable. Hasta ahora, el uranio 4 se encuentra en el suelo, lejos del agua subterránea. El gran éxito del proyecto ha llamado la atención de científicos de todo el mundo. Aunque no se ha probado a gran escala, parece ser un gran avance para la estabilización no solo del uranio, sino de otros metales tóxicos. Para el trabajo de limpieza del Departamento de Energía, la bioremediación también podría significar un gran ahorro de dinero.
El costo estimado de esa limpieza usando tecnologías convencionales es de unos $300,000 millones. El enfoque de la bioremediación puede ser mucho más económico y más seguro porque no hay que remover tierra, no hay que usar tractores, no hay que exponer personas. Mientras los científicos del Laboratorio Nacional de Oak Ridge siguen estudiando la solución microscópica para el gigantesco problema de los residuos, la industria está hallando usos novedosos para otras fuentes de residuos. Desde lodo de papel hasta millones de toneladas de basura. El reciclaje casi se ha convertido en el cliché del movimiento ambiental y tan rutinario como sacar la basura. Pero el reciclaje de residuos de materiales a productos útiles puede tener un gran impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, la lata de aluminio. Comparado con usar latas vírgenes, al reciclar las latas de aluminio se ahorra el 95% de la energía. A nivel nacional equivale al ahorro de 15 millones de barriles de petróleo al año. Una tonelada de papel reciclado salva unos 30 árboles, sin mencionar los 7,000 galones de agua, 4,000 kilovatios por hora de electricidad y 27 kilogramos de contaminantes del aire. La industria papelera es la segunda o tercera que consume más energía en el mundo. En Neenah Paper, ubicada junto al río Fox en Wisconsin, están reciclando mucho más que papel. Todo, desde agua y lodo hasta energía de vapor, son parte de un circuito gigante y autosostenible. Al comenzar el proceso de fabricación de papel, Neenah Paper coloca una gran cantidad de residuos postconsumo en los desintegradores. El mayor consumo es de productos de papel. Una gran parte está altamente impresa y tuvieron su último uso. La compañía que lo recolecta, lo decolora y luego lo moldea en su forma final, que contiene 50% de humedad. Sí. El material reciclado es combinado con pulpa virgen, tinturas, aditivos y mucha más agua. Al comenzar su recorrido por el papelero, la pulpa está compuesta por 90% de agua. El proceso de fabricación del papel no es más que un proceso gigante controlado de eliminación del agua de esa solución. El papelero aplica gravedad, presión y vapor para eliminar el agua. El agua extraída y pequeñas porciones de pulpa no usada son llevadas a la planta de tratamiento. 30% del agua será reciclada de nuevo para el proceso de fabricación del papel. Gracias a la extensa bioremediación, el agua sobrante es devuelta al río Fox más limpia que antes. Los residuos sólidos conocidos en la industria papelera como lodo ya no pueden ser reciclados de nuevo para hacer papel. Así que cada día, 1,300 toneladas de lodo de la papelera Neenah y otras fábricas locales son desechadas cerca del centro energético Fox Valley, donde son quemadas limpiamente como biocombustible. La porción sólida de lodo contiene un 50% de fibra de papel, que es un buen material de biomasa y se quema muy bien. El 50% restante del material sólido es inorgánico, las cenizas, fibra mineral y la arcilla que no se queman muy bien. Ese material inorgánico es derretido en una sustancia vidriosa. Luego se enfría rápidamente como agregado de vidrio que será usado en muchas cosas, desde asfalto hasta lijas. La parte orgánica del lodo es quemada en este caldero de 7 pisos. El caldero está diseñado para producir 135.900 libras por hora a 350 libras por metro cuadrado a 316 grados Celsius. Ese vapor, llamado vapor verde, es llevado por una tubería de vuelta a Neenah Paper, donde provee todo el vapor usado para secar el papel. El vapor verde ha reemplazado casi por completo a los calderos de gas natural de las plantas. Hemos reducido nuestro consumo de gas natural en más del 80%. Reemplazamos al combustible fósil con algo que antes era un desecho. Así que es un gran ahorro de energía y una ayuda para el medio ambiente. Convertir el lodo en vapor también le trae beneficios al ambiente local. Si esta planta cerrara mañana, los vertederos de la localidad estarían abarrotados en un año.
Los vertederos tradicionalmente han sido la antítesis del reciclaje. Un lugar donde millones de toneladas de material potencialmente útil llegan a tener una muerte lenta, desagradable y olorosa. También son uno de los mayores productores de metano del mundo. Este gas de efecto invernadero, más dañino que el dióxido de carbono, es liberado al descomponerse la basura. Pero los vertederos de la actualidad han descubierto cómo reciclar los gases de invernadero en energía de combustión limpia. En el vertedero South Shelby, cerca de Memphis, Tennessee, Allied Waste se ha agrupado con varios socios ambientalistas para aprovechar el poder del metano. Estamos parados sobre desechos que han sido enterrados hace 5 años o más. Este es un pozo activo de gas que extrae el metano de la subsuperficie. 120 de estos pozos perforados se encuentran sumergidos entre 20 y 40 metros bajo la basura y generan 141.584 metros cúbicos por minuto de gas de basura. Eso es suficiente para calentar 30.000 hogares. Estos pozos verticales tienen una separación de 30 y 46 metros de distancia. Básicamente rodean la basura enterrada. Lo que queremos hacer es crear una zona de influencia entre estos pozos de gas, donde no tenemos ningún tipo de gas, ningún tipo de metano, para que migren hacia afuera o hacia adentro. No queremos que vaya a las aguas subterráneas ni que se libere en la atmósfera. Un ligero vacío empuja todo el gas hacia un tanque común. Esta es una tubería de 41 centímetros de grosor. Todo pasa por aquí y es extraído por la turbina. La turbina elimina el vacío gradualmente. Luego de comprimir el gas, es enviado por un conducto a la compañía Soleil, una planta cercana de procesamiento de alimentos. La planta, que produce varios derivados alimenticios de la soya, es la más grande en su tipo en el mundo. El gas de la basura provee casi el 100% del prodigioso vapor necesitado para el procesamiento en Soleil. El viejo conducto de gas natural casi no se usa. El gas de la basura libera dióxido de carbono al quemarse, pero igual trae un beneficio verde. Elimina el metano, el gas de invernadero más fuerte, y reemplaza las emisiones de gas natural. El ingenio humano puede convertir algo desagradable en un recurso valioso. También puede devolver un río a su cauce, lo que podría salvar ciudades y ecosistemas. Cuando el huracán Katrina dejó a casi toda Nueva Orleans bajo agua, fue fácil rastrear la ola mortal hasta el defectuoso sistema de diques. Pero detrás de ese sistema defectuoso yace otra razón menos evidente para la catastrófica inundación: la desaparición de los pantanos de Luisiana. Los pantanos han desaparecido en gran parte porque durante décadas el río Mississippi ha sido canalizado y aislado de su llanura aluvial original. El río ya no puede depositar su cieno rico en nutrientes para crear pantanos e islas de barrera que se desvanecen bajo el Golfo de México a una escala de 88 kilómetros cuadrados cada año. Los pantanos y ecosistemas de río, conocidos como corredores ribereños, son controladores naturales de inundaciones. Los ingenieros hidráulicos estiman que cada kilómetro de bosque ribereño absorbe 1 centímetro de la oleada de un huracán. Actúan como esponjas enormes y tienen la gran habilidad de atenuar las corrientes de inundación. Entonces los filtros ribereños y los bosques detienen las aguas. Las pueden desplegar, absorber parte de la energía del torrente y así dar más tiempo para que el agua se desplace río abajo. A 3.218 kilómetros de Luisiana, en el Valle Central de California, los corredores ribereños sufren algo parecido. El 95% de los ecosistemas ribereños de California han desaparecido. En lugares como el delta de Sacramento-San Joaquín, una de las tierras de cultivo más valiosas de la nación y hogar de 500,000 personas, la única protección contra una inundación catastrófica es un antiguo sistema de diques. La ciudad de Sacramento
Es la segunda área metropolitana con más riesgo del país. River Partners, un grupo sin fines de lucro, está trabajando en una solución a largo plazo: restaurar los corredores ribereños de California. Reemplazaron un sembradío propenso a inundaciones, como este proyecto de 6.880 hectáreas a orillas del río San Joaquín, con el ecosistema original del área y 270.000 árboles. Los dos objetivos principales: construir un hábitat ribereño adecuado para la vida salvaje y reconstruir las barreras naturales contra inundaciones. La plantación no es al azar, está basada en la simulación computarizada de una inundación en el área y en las estructuras variantes de las plantas. En un área en la que sabemos que la velocidad de las aguas será mayor, no plantaremos árboles. Los árboles son muy rígidos y respaldarán al agua, así que colocamos plantas más flexibles como rosales y zarzamoras, que son muy flexibles con la alta velocidad del agua. Esta es una parte muy importante del diseño, saber cómo se moverán las aguas. Mientras unas máquinas excavan las áreas que se convertirán en pantanos, unos tractores cavan surcos para un mosaico preciso de árboles y pasto. Desde robles hasta ombligos de Venus, en 3 años, este campo vacío lucirá así. Es impresionante. Lo crearemos y ellos lo encontrarán. Vendrán. En este momento no hay vida salvaje, pero en 3 años esto estará repleto. Durante los primeros 3 años, River Partners irrigará las plantaciones usando agua del río San Joaquín. Luego de 3 años, el bosque será autosuficiente. La vegetación fue plantada estratégicamente en los diques para prevenir la erosión. Este dique, que fue invadido en la inundación de 1997, continuará invadido y será reemplazado por el nuevo bosque ribereño. Muchas áreas como esta se inundaban constantemente. Luego de la inundación de 1997, los 4 mayores propietarios de tierras dijeron que era suficiente. Sus casas se inundaban, sus graneros, su ganado. Entonces fue como un proceso económico para hacernos entender que este lugar es mejor como llanura, aluvial y hábitat natural. Los corredores ribereños saludables harán más que atraer la vida salvaje y permitir la recreación. A largo plazo, preservarán la viabilidad comercial de la industria pesquera, las granjas y las ciudades. En cuanto a otras tecnologías ambientales, hay una cuestión paradójica. El ingenio humano restaurando el delicado balance de la naturaleza que ha sido alterado por la intervención humana. Pero esta paradoja es necesaria, porque la salud del planeta y el destino de la civilización están relacionados hoy más que nunca.